Hola a todos, un saludo muy especial. Les habla César Augusto Silva Ramírez, médico veterinario zootecnista. En este video quiero socializar con ustedes em, conceptos generales sobre los virus. Esto se tenía planeado para hacer un en vivo el día lunes. Lastimosamente por fallas en el internet no pudimos hacer el en vivo y decido grabar este video para publicarlo. Les pido excusas. Entonces, en este canal me pueden encontrar como en YouTube como César Augusto Silva Ramírez. Los invito para que se suscriban, para que le den like a este video, para que toquen la campana, la activen para que no se pierdan cuando yo suba un video, sean los primeros en verlo. Y pues les pido que compartan estos videos por favor en sus redes sociales, en su red social favorita. Bueno, los virus es un tema que tiene mucha importancia y en esta época hemos recibido mucha información a diario sobre los virus. Entonces, para hablar sobre los conceptos generales, podemos empezar con las generalidades. Podemos definir que pertenecen al orden virales de la familia Viridae, de la subfamilia Virinae y del género virus. Hay 30.000 virus que se agrupan entre 1.600 especies y en 164 géneros. También se agrupan en 71 familias. Esto es como una descripción de dónde vienen los virus. Aquí está la bibliografía donde lo pueden encontrar esta información. Entonces, género virus, y hay 30.000 virus que se agrupan entre 1.600 especies en 164 géneros y 71 familias. En esta característica de los virus podemos ver aquí una línea de tiempo y, sobre todo no es línea de tiempo, es una línea de descripción gráfica sobre el tamaño de los microorganismos. En la parte superior están las moléculas o las células o los virus o las bacterias, y en la parte de abajo de la línea están los microscopios con los cuales nosotros podemos observar este tipo de microorganismo. Entonces aquí tenemos una célula eucariótica, dos células eucarióticas, la animal y la vegetal. Son grandes, mire, podemos ver aquí que son grandes. Posteriormente tenemos una bacteria más pequeña que las células. Después tenemos los virus y los ribosomas más pequeños que las bacterias y las células. Tenemos las proteínas, tenemos moléculas pequeñas y los átomos. Y de esa forma tenemos el microscopio con el cual podemos observarlo. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el microscopio molecular podemos observar átomos, células pequeñas y proteínas. Con el microscopio de rayos X podemos observar átomos, células pequeñas, proteínas y podemos observar virus y ribosomas. Y con el microscopio electrónico podemos observar proteínas, virus, ribosomas, bacterias, y podemos observar las células vegetales y las células animales. Y el microscopio de luz podemos observar células animales, célula vegetal, bacterias y bueno, hasta ahí, hasta bacterias. Entonces, los virus tienen un tamaño pequeño, aproximadamente de 20 a 250 nanomicras. Obviamente son mucho más pequeños que una bacteria y que una célula. Hay indicios de enfermedades virales en la antigüedad. Las momias que se han descubierto, los científicos han podido determinar que sufrieron de alguna enfermedad viral. Por ejemplo, la momia de Ramsés V en el siglo XII antes de Cristo presentó en esa época una enfermedad endémica en la cuenca del río Ganges en el siglo V antes de Cristo. Y después de esa enfermedad se esparció o se diseminó por toda Asia y Europa.
Eh, Recuerden que este río Ganges es un río donde los habitantes de esa zona, em, todos sus muertos eran depositados en el río, ¿no? Se morían y los ponían como en una especie de canoa o de balsa creada para estos rituales de funerarios o fúnebres, y después y los ponían en el río y empezaba a bajar por el agua hasta que el cuerpo pues se perdía en el río y se descomponía. Muchas enfermedades se diseminaron por toda Asia acerca de este proceso, por causa de este proceso. Se dice que la momia Ramsés eh, pues sufrió una enfermedad viral, y en esa época la varicela y la poliomielitis paralítica fue endémica. Aquí hay una piedra tallada que se encontró en una tumba durante la 18ª dinastía egipcia, o sea, en el año 1400 antes de Cristo, y se puede observar que esta persona tiene una pierna, una extremidad con alguna lesión causada probablemente por una enfermedad viral. Entonces los virus existen hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, son causan enfermedades, y pues estos son registros desde la antigüedad ya con enfermedades causadas por virus. Entonces, para definir qué es un virus, podemos decir que es un pequeño agente infeccioso que se puede replicar solamente en el interior de las células de un organismo, o sea, son obligatoriamente intracelulares para realizar su proceso de replicación. Los virus pueden infectar a todo tipo de organismos, desde células animales, desde células vegetales, pueden infectar bacterias, pueden infectar arqueas, pueden infectar hongos, son obligatoriamente intracelulares. En cuanto a la característica de los virus, tenemos una definición de Luria y Darnell en 1967, donde mm, comentan o describen que los virus son entidades cuyo genoma se replica dentro de las células vivas. Aquí tenemos ya una serie de información muy importante. Entonces, los virus tienen genoma y que se replican dentro de una célula que está viva. Entonces, los virus son obligatoriamente intracelulares. Esto determina la formación de elementos especializados, o sea, todas las partículas que necesita el virus y que permiten la transferencia del gen viral a otras células. Es decir, el virus tiene genoma, tiene gen, un ADN o ARN, y él se replica en el interior de una célula. Y en esa célula se van a producir muchas partículas necesarias para volver a encajarse, volver a eh, transformarse en un virus. Y que después de que se ha transformado, se ha ensamblado todas esas partículas creadas, va a infectar y a realizar el proceso en otra célula. Que si nos devolvemos, esta sería la cápside. La tienen los virus desnudos y la tienen los virus con envoltura o virus envueltos. Ahora, vamos a ver cuáles son las propiedades de las proteínas de la superficie de la envoltura. ¿Qué hace esa envoltura, esa doble capa que le llamamos doble capa de envoltura para conformar un virus envuelto? Entonces, constituyen un mecanismo, una forma de protección del genoma, lo mismo que hace la cápside. ¿Contra qué? Contra la acción de nucleasas bacterianas o tisulares. Es lo mismo que que la cápside. Esas dos capas van a proteger a quién? Al genoma. ¿Y qué es el genoma? El ADN o el ARN. Presentan afinidad con receptores celulares, o sea, permiten la unión de ese virus a una célula, participando en la absorción, que es la adherencia, y la penetración del virus
a la célula que van a infectar. Entonces esta afinidad selectiva sería la que determina el tropismo del virus. El tropismo es el lugar donde el virus le gusta llegar o donde el virus está permitido que ingrese a la célula. Ese es el tropismo. Pueden haber virus que solo afectan el sistema respiratorio, virus que solo afectan al sistema nervioso central o virus que solamente afectan al sistema digestivo. Ese es el tropismo. Esa misma envoltura posee capacidad también antigénica, que induce que un huésped inmunocompetente genere una respuesta inmune, mediada fundamentalmente por anticuerpos neutralizantes. Entonces le dicen al cuerpo defiéndase y la ayuda esa misma envoltura le ayuda al virus a unirse a las células. Eso es lo que hace. Y lo protegen de las sustancias que produce el cuerpo que podrían destruir ese virus, ese genoma, el ADN o el ARN. Hablemos un poco ahora de la clasificación de los virus. Los virus tienen un gran dilema porque los genetistas dicen que después de que tengan un gen, después de que tenga ADN o ARN, es un organismo vivo. Pero los fisiólogos dicen que si este organismo con ADN o ARN no muestra algo fisiológico, no es un organismo vivo. Entonces están en ese dilema que si es un organismo vivo o no, dependiendo de la vista, si lo ven los genetistas o lo ven los fisiólogos. De todas maneras, los virus son parásitos obligatoriamente intracelulares, no presentan sistema enzimático propio que produzca energía, que es necesario para la síntesis del ADN. Entonces, por eso lo deben hacer y poner a funcionar es a la célula que van a infectar. Se aprovechan de la célula para que la célula les haga esa función de replicación de todos sus componentes. No son capaces de replicarse por sí solos. Mire, requieren células animales o vegetales o bacterias para cumplir su ciclo. Y la replicación viral es dependiente de la actividad metabólica de la célula que van a infectar. Entonces, por eso lo llamamos parasitismo celular obligatorio. Depende obligatoriamente de estar en el interior de una célula y que esa célula le haga absolutamente todo su proceso de replicación para él volver a ensamblar muchos virus. Entonces son parásitos intracelulares obligatoriamente. Primero fueron clasificados según su tropismo. Por ejemplo, virus que tienen afinidad por los receptores que están ubicados en las membranas de las células respiratorias o de las células digestivas o de las células del sistema nervioso. Entonces, según el tropismo es a dónde le gusta el virus ir. ¿Cuál es el órgano que el virus afecta con más frecuencia? Ese es el tropismo, el sitio donde le gusta ir, donde se siente cómodo. Actualmente se tiene en cuenta el tipo del ácido nucleico y la estructura viral, o sea, si es ADN o ARN. Aquí lo tenemos, lo podemos clasificar también como si es de ADN de cadena doble o ADN de cadena sencilla, o si es ARN de cadena doble o ARN de cadena sencilla. O sea, van dos clasificaciones, según su genoma, según su tropismo. Entonces lo pueden hacer por una fijación directa o por una fijación con anticuerpos o formando un complemento para lograr introducirse o llegar al citoplasma. Este es el citoplasma de la célula, está la membrana de la célula y por fuera está el virus que está tratando de unirse, a adherirse a la célula para posteriormente ingresar. Entonces el primer paso es absorción, que es viene de adherencia a la membrana celular y lo puede hacer por fijación directa o por indirecta utilizando sí o no anticuerpos. Y pues lo habíamos visto según la estructura de la partícula viral. Entonces si es helicoidal, ya lo habíamos visto aquí, que es como una espiral,
¿cierto? Y si es icosaédrica, todos sus lados, si es icosaédrica, también lo podemos clasificar de esta forma, según la estructura de la partícula viral. Bueno, los virus no sé, ellos tienen para poder hacer su replicación 7 pasos. 7 pasos que es la absorción, la penetración, el desnudamiento, luego sigue la replicación, luego el ensamblaje, la maduración y la liberación. Este es el ciclo lítico que toma en general entre unos 15 a 60 minutos a unos 37 grados centígrados. Entonces más adelante vamos a ver bien todos los puntos del proceso de la replicación viral. En esta diapositiva lo que quiero indicar es que la replicación viral se diferencia del proceso de división celular usado por las bacterias o las células procarióticas porque no se dividen ni aumentan de tamaño. Ellas no se dividen como lo hacen las bacterias, que es por un proceso de que se alargan, que se reparten el núcleo la mitad para allá, el nucleolo la mitad para una célula nueva, luego para la otra célula nueva. No, no lo hacen así. Ellos solamente sintetizan un componente, los nuevos componentes, pero por metabolismo de la célula. Entonces el proceso de replicación viral es diferente al proceso de cómo se multiplican o se replican las bacterias. Es diferente, no es por las fases que todos conocemos, sino y los virus es utilizando todo el metabolismo de la célula para volver a copiar todos los componentes del virus. Entonces, los virus tienen un objetivo básico, que es producir copias de sí mismo, pero en grandes cantidades. Y lo que usan es la maquinaria completa de la célula que están infectando. Todo su proceso metabólico. ¿Para qué? Para que haya una transcripción y una traducción y replicación de todos esos componentes. Entonces el ciclo reproductivo de los virus varía considerablemente entre las especies, pero siempre están presentes las 6 o las 7 etapas básicas. Entonces, la primera, como lo habíamos mencionado, es la absorción con D, de adherirse. Entonces, es la unión entre la cápside viral del virus, que son las proteínas llamadas capsómeras, y los receptores específicos de la superficie de la célula del huésped. La unión del virus y la célula es bastante específica y determina la gama de huéspedes de un virus. Este mecanismo ha evolucionado a favor de que los virus solo infecten a células en las que sean capaces de reproducirse. Entonces ahí vemos que empieza también el tropismo. El tropismo es, el virus le gusta llegar a los pulmones o al sistema respiratorio o al sistema nervioso central porque ahí tienen la facilidad de reproducirse, de multiplicarse. La penetración. La penetración es la forma en la que el virus entra en la célula del huésped. Y esto cambia dependiendo de la especie, porque lo puede hacer por endocitosis común en los virus con o sin envoltura. En este caso, la partícula del virus es rodeada por la membrana plasmática de la célula y se forma una invaginación y luego la vesícula que se introduce en el citoplasma. Acá tenemos la forma que lo puede hacer en forma directa o por endocitosis. Introduciéndose el virus, lo envuelve la membrana y llega hasta el interior de la célula, donde ya hay lisis de esa vesícula y queda el virus en el interior de la célula. La tercera fase o tercera etapa de la replicación viral es el desnudamiento. ¿En qué consiste? Es el proceso por el cual el ácido nucleico del virus es liberado dentro de la célula. Puede ocurrir simultáneamente o poco después de la penetración. Es decir, en esta etapa el virus lo que hace es separarse de todas sus estructuras. Por ejemplo, si es un virus desnudo, entonces separa su cápside en capsómeros y su ADN queda separado.
Y si es un virus envuelto, entonces separa las lipoproteínas, separa las glicoproteínas, separa las dos envolturas, separa también los capsómeros y separa el ADN. Entonces, el desnudamiento consiste en una separación de todas las estructuras del virus, ya sea envuelto o sea un virus desnudo. Y la siguiente etapa sería la cuarta. La primera es absorción, penetración, tercera desnudamiento, cuarta multiplicación. La cuarta etapa es cuando ya es la biosíntesis de los elementos necesarios para la formación del nuevo virus. O sea, la célula ya aquí va a empezar a trabajar y utilizar toda su fuente de energía escasamente para vivir, pero el resto de energía la utiliza para metabolizar y para volver a hacer una copia de cada partecita del virus. Entonces, ese es el proceso de multiplicación. Crear varias copias de genoma, crear varias copias de capsómero, crear varias copias de envolturas y crear varias copias de glicoproteínas o de lipoproteínas. En eso consiste la multiplicación. Entonces, al momento del desnudamiento que se separó, en la multiplicación, el virus le dice a la célula: usted no utiliza su energía para su vida, escasamente viva, pero el resto de energía y todos los procesos metabólicos me los hace el favor y me crea todas estas nuevas estructuras. Esa sería la cuarta. La quinta sería el ensamblaje. La quinta sería el ensamblaje. En el ensamblaje consiste en que después de que ya están creadas todas esas estructuras, después de que se copiaron y se realizaron esas estructuras por medio del metabolismo de la célula que está siendo afectada, lo que le dice el virus es: entonces ahora ármeme nuevamente. Entonces la célula lo que tiene que es unir el genoma, formar los capsómeros, crear la cápside, ponerle las envolturas, ponerle las glicoproteínas, las lipoproteínas para ser ensamblado. O sea, fuera de que identificó la célula, se adhiere a la célula, se penetra, o sea, se interioriza en la célula, y luego le dice: más el favor y su metabolismo no lo utilice para su vida, sino para multiplicarme. O sea, ya el desnudamiento, él se separa y le dice a la célula que lo multiplique. Y luego viene la multiplicación de esas partes virales y la célula constantemente le está diciendo al virus: sálgase de mi cuerpo, y el virus: no, hágame esto, hasta el momento de que lo ensambla y lo forman nuevos virus dentro del interior de la célula. Y ya fuera del ensamblaje hay otra etapa entre la liberación y el ensamblaje, que es la de maduración. Le dice la célula: bueno, yo ya lo repliqué, lo ensamblé, y ¿por qué no se va de mi interior? Le dice la célula. Pero entonces el virus le dice: no, ya que usted me replicó y me ensambló, por favor déjeme madurar un poquitico acá. Entonces hay una etapa de maduración donde el virus está como fortaleciéndose. Y después de eso sí viene la etapa de la liberación, donde los virus salen de la célula del huésped por lisis o por gemación. Los virus sin envoltura se acumulan por algún tiempo en la célula hasta que ésta se rompe por lisis. Los virus con envoltura, por ejemplo el del VIH, suelen ser liberados por gemación, proceso durante el cual el virus adquiere su envoltura de fosfolípidos en la que se insertan las glicoproteínas virales. Entonces la liberación es cuando hay rompimiento de la célula y ya el virus sale a infectar una nueva célula. Entonces vamos a hacer un resumen de cuáles son las etapas. La primera es la de absorción, que es donde el virus se une a la membrana celular. La segunda es la de penetración, donde el virus desde la membrana celular pasa al citosol de la célula. Allí se llama penetración. Después de la penetración, el virus, que sería la tercera etapa, el virus se desnuda. ¿Qué consiste el desnudamiento? En separar todas sus estructuras. Y le dice a la célula que por favor empiece a multiplicar. Entonces el siguiente paso, el cuarto, sería la multiplicación de esas estructuras virales, donde la célula deja de funcionar para ella misma, se sostiene con vida,
pero empieza a multiplicar todas esas estructuras. Después de que la célula multiplicó esas estructuras, el virus le dice, por favor, hágame el ensamblaje. Y ya lo que tiene que hacer la bacteria es unir todas las partes, ya sea un virus desnudo o un virus envuelto, las une y crea muchos virus, habiendo entrado no más uno, crea muchos virus. Después le dice el virus a la célula, bueno, yo me iba a ir, pero necesito un ensamblaje. Entonces, una maduración que sería la sexta etapa o la sexta fase. Entonces el virus se queda viviendo por un tiempo mientras se fortalece y luego de la maduración viene la liberación, el rompimiento de la célula y se libera a infectar nuevas células. Eso en sí es el proceso de la replicación viral. ¿Por qué los antibióticos no son efectivos contra los virus? Ya que hablamos sobre todo el proceso de replicación. Sencillamente porque los antibióticos tienen un mecanismo de acción que ya son bacteriostáticos o son bactericidas. O sea, afectan a una pared celular para ser bactericidas o afectan a los ribosomas y impiden la formación de energía y proteína. Resulta que los virus no tienen y hay otros antibióticos que también funcionan impidiendo la formación del ADN o la replicación del ADN de la bacteria. Entonces, los antibióticos no funcionan porque sencillamente los virus no tienen pared celular. Entonces no van a ser, los antibióticos que atacan la pared celular pues no van a servir. Y pues ellos no sintetizan nada de proteínas, entonces sencillamente no van a afectar a los ribosomas porque no hay ribosomas. Y ellos tampoco sintetizan no sintetizan el ADN, solamente lo hace otro organismo mismo con la célula. Entonces los antibióticos contra los virus no van a poder hacer nada. Entonces no tienen un punto diana para ser atacados. Por eso los antibióticos no funcionan en los virus. Esta es la bibliografía en sí, es lo que les quería contar un poco acerca de los virus. Esta es la bibliografía en la cual la tomé como base para hacer esta presentación corta de conceptos generales de los virus. Recuerden que pues, les habló César Augusto Silva Ramírez, médico veterinario zootecnista, y que pues por favor suscríbanse al canal y toquen la campanita para que no se pierdan un video cuando yo lo suba aquí a mi canal, para que le den like y para que lo compartan, para que otras personas tengan esta información. Nos vemos en un próximo video, Dios mediante. Muchas gracias.